Apreciados amigos, apreciados hermanos, nuevamente un gusto volvernos a encontrar por este medio. Te doy la más cordial bienvenida a este canal de lecciones de gobiernos y profetas. Hoy vamos a estudiar un tema muy especial sobre el reinado del rey Roboam que reinó sobre Israel. Esta historia nos trae grandes lecciones muy profundas sobre liderazgo, sobre la toma de decisiones, pero también muy importante, lecciones sobre nuestra espiritualidad. Recordemos que el rey Roboam recibió una nación cargada de trabajos forzados, pero sobre todo una nación que estaba hartos de pagar altos impuestos que el rey Salomón había implementado. Antes de comenzar, quiero analizar el texto de Segundas de Crónicas, capítulo 10, versículo 1, que dice así: Y Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Me llama la atención que él subió a ese lugar. ¿Qué importancia tenía para él Siquem? ¿Por qué en ese lugar? Todas las cosas que a veces suceden tienen una causa. No se hacen por azar, no pasan por el azar de la vida, siempre tienen un propósito. Y esta convocatoria que hizo el rey Roboam en Siquem tenía un gran significado. Quiero presentarte al menos tres puntos muy importantes sobre ese lugar. Mira, primero, era un lugar de pactos, un lugar de promesas. ¿Pero por qué? Porque ahí fue el primer lugar en Canaán donde Dios se le apareció a Abraham prometiéndole la tierra a su descendencia. Más tarde, también Jacob compró un terreno en ese lugar. No solo eso, sino que también Josué. Este es lo más importante de la parte de este punto. Es que ahí reunió Josué todas las tribus de Israel para reafirmar su alianza con Jehová. Sin duda alguna, Roboam conocía la historia de Israel y conocía este hecho, este acto que había sucedido en el pasado. Por eso es que Roboam hace esa gran convocatoria en ese lugar. Pero también sucedieron algunos otros puntos. Por ejemplo, el incidente de Dina con Siquem, hijo de Hamor, quien abusó sexualmente de ellas. Esto resultó en un catástrofe. Los hermanos de Dina, Simeón y Leví, tomaron sus espadas a espalda de su padre Jacob y atacaron la ciudad, matando precisamente a los príncipes, que era Siquem y su padre, y a todos los hombres de esa ciudad. También, entonces, Siquem significa un lugar de sangre. Pero lo más impresionante, casi 900 años más tarde, nuestro Señor Jesús se encuentra con la mujer samaritana precisamente en ese lugar. Antes de analizar los tres puntos que vamos a estudiar, a los que más nos interesa en este momento, quería dejar este análisis para que se pudiera analizar más a fondo ahí en tu casa, en tu sala de estudio, o simplemente leer la palabra para llegar más a fondo del asunto. ¿Por qué era tan importante ese lugar de Siquem? Era un lugar de promesas, un lugar de pactos. Ahora sí, entremos de lleno al tema de esta reflexión con el primer punto: el consejo de los ancianos y el consejo de los jóvenes. Segunda de Crónicas, capítulo 10, versículos 6 al 8 nos dice: Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos hablaron, diciendo: Si te condujeres con la bondad para con este pueblo, y los agradares, y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos,
tomó consejos con los jóvenes que se había criado con él y que estaban a su servicio. El rey Roboam tenía 40 años cuando comenzó a reinar. Yo no me puedo imaginar un hombre de 40 años recibiendo consejos o escuchando consejos de muchachos de 20 años, menor que él. Como te dije, Roboam era hijo del rey Salomón y nietos del rey David. No había duda que había conocido las políticas públicas de su padre, de su reinado. No había manera de que no conociera cómo se había reinado con su padre Salomón. Él conocía cómo eran las cargas de trabajo que el rey Salomón había implementado. Él sabía que el pueblo estaba cansado de trabajos forzados y de los altos impuestos que se habían implementado, hasta el punto de que el pueblo de Israel no podía pagar más ya los impuestos. Entonces, pide consejos sobre los ancianos de Israel y ellos les dan una respuesta humana. Era lo que ellos sentían en ese momento. Estaban agobiados por el trabajo forzado que se le había implementado. Entonces ellos dieron una respuesta humana, que el rey empatizara con lo que estaban sintiendo ellos en ese momento, que el rey entendiera que ellos estaban pagando altos porcentajes de impuestos y estaban pasando por una situación de trabajos muy forzados. Lo que ellos querían era descansar un poco. Analicemos un punto muy importante en esta situación, en lo que estaba pasando en Siquem. No había representantes de Dios, no había un profeta al cual preguntarle qué se podría hacer o qué era lo que se tenía que hacer para que este rey se pudiera coronar y ratificar su mandato como rey sobre Israel. Lo que pasó o lo que sucedió es que el rey preguntó a los ancianos. Ellos les dieron una respuesta meramente humana de lo que estaban sintiendo, pero no era una respuesta de parte de Dios, no era una respuesta dirigida por Dios. Sin embargo, el consejo de los ancianos era muy acertado, que se pusiera a la altura del pueblo. Este rey no escuchó los consejos de los ancianos, buscó los consejos de los jóvenes. ¿Qué lección nos puede traer a esta historia de este primer punto? No todos los consejos que escuchamos son buenos y debemos estar muy despiertos a escuchar los consejos de los mayores. El consejo de los jóvenes se escuchaba atractivo para imponer al pueblo y de esa forma tener el dominio de la nación. Lo que entendemos aquí que una nación no se puede tener bajo un argumento pesado, bajo trabajos forzados, bajo altos impuestos, bajo una tiranía. No se puede gobernar bajo una tiranía sobre su mismo pueblo. Tarde que temprano esto podría venirse abajo. El pueblo se podría rebelar y es precisamente lo que sucedió en Siquem. Independientemente de que fuera un lugar de pactos, un lugar de promesas, resultó ser una decisión de quebranto del pueblo. Resultó ser una división definitiva por causa de un solo consejo. Así es que tengamos cuidado de quienes nos aconsejan. Este es una enseñanza para aquellos líderes políticos que desean gobernar o que ya están en la función pública. Mirar qué les aconsejan sus asesores políticos, qué le pueden decir, qué estrategias pueden usar o implementar, qué políticas pueden implementar, porque en una de esas se equivocan y el pueblo puede protestar y su mandato o su gobierno puede resultar en un caos. Recordemos que estas historias no son meramente humanas, sino que están escritas en la Biblia, que nos traen grandes lecciones para nuestra vida diaria. Pasemos al segundo punto
de este estudio. Mira, segunda de Crónicas, capítulo 11, versículo 1. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver a Roboam el reino. Un mal consejo llevó a una nación a la división y a la guerra. Roboam seguía obstinado en la soberbia y por las malas decisiones que había tomado. Ahora quiso unir la nación por la fuerza. Cuando un gobierno se equivoca, implementa leyes autoritarias. En ese dilema en el que estaba el rey Roboam, vino el profeta Semaías y le dijo: no subas contra tu hermano, vuélvase cada uno a su casa. Y el pueblo escuchó, pues esto era cosa de Dios. Cuán peligroso es hacer nuestros caprichos. Cuán peligroso es hacer las cosas por soberbia, pensando que están bien, por las ansias de tener el control de las personas o de sus gobernados. Este rey hizo cosas terribles que le resultó en la división de la nación. Si Roboam no hubiese escuchado los consejos del profeta, seguramente Roboam y todo su ejército hubiesen caído a espada por no haber escuchado al profeta. Pero esta vez hizo caso, por lo que cada uno se fue a su casa en paz. Muchas veces no conocemos la voluntad de Dios. Hacemos las cosas a ciega, sin saber que es por mandato divino. Una cosa muy importante debemos aprender aquí, que Dios tiene el control de todas las cosas. No hay un alfiler que haga ruido en el piso que Dios no lo sepa. Todas las acciones que nosotros hacemos están desnudas delante de Dios. Por muy mínima que sea tu pensamiento, tus actuaciones, tus decisiones, todas están controladas bajo el mandato divino. A veces nosotros queremos hacer cosas que para nosotros están correctas. Muchas veces nosotros tomamos decisiones equivocadas, son simplemente por la razón, pero no consultamos a Dios. No le preguntamos a Dios si nuestras decisiones, nuestras acciones son conforme a su voluntad. Si el rey Roboam hubiese puesto todos sus deseos en las manos de Dios y hubiese confiado en el consejo divino, hubiese quedado como rey perpetuamente. Como seres humanos, a veces destruimos nuestro patrimonio, nuestra vida familiar, nuestra economía. Destruimos todos nuestros pasos simplemente por haber escuchado un consejo erróneo, por no escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, como cristianos, no queremos hacer la voluntad de Dios? Queremos satisfacer una parte de nosotros con el placer, con el gusto, con la ambición, con las ansias del poder, del liderazgo. Simplemente queremos llegar a donde nosotros visualizamos, sin la dirección de Dios. Lo correcto es preguntarle a Dios si es su voluntad llegar a ese lugar donde nosotros queremos. O a veces es necesario quedarnos quietos, no actuar en ese momento. Recordemos lo que dice el sabio, el rey Salomón: para todo hay tiempo, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para gozar, tiempo para disfrutar, pero también tiempo para endechar. Para todo hay tiempo, pero muchas veces queremos hacer las cosas bajo nuestro capricho, nuestra soberbia. ¿Cuántas veces nosotros hemos fracasado y hemos recibido las consecuencias de nuestras malas decisiones? Cuando no hacemos caso a los buenos consejos, la misma vida se encarga de darnos las lecciones más duras.
Hay una cosa importante, que la vida no tiene corazón, no tiene sentimiento, por lo que nos pega con más fuerza. Los consejos divinos vienen de Dios. Dios es amor, Dios es paciente y nos habla con amor, nos tiene paciencia, nos dice una y otra vez lo correcto, nos dice si está bien o está mal a través de su palabra. Pero nosotros, testarudos, duros de entender, no hacemos caso. Y cuando nos damos cuenta ya estamos en problema. Y otra vez vamos a Dios. Pero Dios es tan amoroso, tan misericordioso, que Dios nos ve y nos dice, mi hijo se volvió a dar contra la pared, voy a hacer algo por él. Y nos vuelve a rescatar, nos vuelve a dar otra oportunidad. A lo mejor esta pequeña reflexión no es tan elocuente, pero alguna palabra pueda que quede en tu corazón y eso te haga reflexionar y digas en tu corazón, en lo más profundo de tu ser, debo de consultar a Dios todas las cosas que yo haga de aquí en adelante. No puedo actuar de manera egoísta, de manera soberbia, porque si yo actúo de manera egoísta y de manera soberbia, las cosas no van a ir bien en tu vida. Te invito a que analices las cosas antes de hacerlas. Muchas veces las hacemos sin darnos cuenta que las consecuencias van a ser terribles. Pasemos al último y tercer punto de esta reflexión. Olvidar la ley de Dios trae consecuencia de esclavitud espiritual. Mira lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 12 versículo 1. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Un líder tiene que tener fidelidad, certeza, confianza en Dios. Tiene que tener una guía, tiene que tener un propósito, tiene que ser decisivo, tiene que ir al frente. No solamente tiene que mandar, sino también tiene que obedecer. Y lo primero que hizo fue dejar la ley de Dios. Es terrible olvidarse de los mandatos de Dios. El tratar de olvidarse de la ley de Dios es como decir que no necesito nada de Dios, que no necesito su ley, que yo soy autónomo, que yo todo lo puedo, que yo soy autosuficiente para gobernar. No solamente eso, este líder se llevó a todo Israel a desobedecer la ley. Las decisiones de un líder influyen en sus seguidores y el abandono espiritual de Roboam arrastró a toda la nación de Judá a la apostasía. Siempre que nosotros desobedecemos la ley de Dios y actuamos de manera prepotente, de manera egoísta, siempre va a haber consecuencias y tenemos que afrontarlas. Yo mismo he tenido que afrontar las consecuencias de mis malas decisiones. He tenido que reconocer delante de Dios que sin Él no podría salir adelante. Si reconocemos que dependemos de Dios y dejamos que Él haga la obra, que Él actúe, vamos a estar seguros que vamos a salir adelante. Vamos a lograr lo que nosotros queremos en la vida. Pero sin Dios, nada podemos hacer. Las consecuencias de Roboam fueron tan graves que luego de ser una nación próspera, llegó a ser la vergüenza de sus vecinos. Incitó al rey de Egipto a que subiera contra Israel con un gran ejército y lo logró. El invasor saqueó el templo de Salomón y se llevó todos los tesoros de la casa de Jehová, incluso los escudos de oro que el rey Salomón había hecho. En lugar, el rey Roboam hizo escudo de bronce para darle una apariencia de oro. ¡Qué tristeza, amigos y hermanos!
que la nación solamente brillaba por fuera, aparentando que era oro. En realidad solo era ilusión, porque por dentro de la ciudad estaba saqueada y estaba vacía. Imagínate caminar por la calle aparentando algo que yo no soy, aparentando honestidad, pulcritud, honradez e integridad, pero por dentro estoy vacío. Puede ser tu caso, que estés vacío, que por fuera aparentes ser diferente, que aparentes ser feliz, que aparentes ser millonario, que aparentes tener la mejor familia, que aparentes que todo vaya bien, pero en realidad solamente sea una ilusión, porque dentro del ámbito social estás vacío. Simplemente cuando llegas a casa te sientes solo. El rey Salomón tuvo ese sentir después de probar placeres, fama, de tener riqueza, de tener el poder, los aplausos. Llegaban reyes de otro lugar. El tema más famoso fue la visita de la reina de Sabá, que le hizo preguntas muy difíciles y todas se las contestó. Tenía la sabiduría y esa sabiduría no le bastó, sino que buscó otras cosas para llenar esa necesidad. Nosotros como seres humanos somos hechos a imagen de Dios y dentro de nuestro corazón tenemos una parte que no la puede llenar el placer, el dinero, la fama, el aplauso, los lujos. Esa parte no puede comprarse por nada del mundo o con nada del mundo, ni con oro ni con plata. Esa parte de nuestro corazón la puede llenar únicamente Jesucristo. Y es cuando nosotros aceptamos, abrimos nuestro corazón, que Él viva en nosotros, que Él dirija nuestra vida. Cuando nosotros aceptamos a Jesús y le damos nuestro corazón y que llene esa parte, seguramente vamos a tener una paz, una tranquilidad, una confianza que no lo va a tener nadie que no tenga a Jesús en su corazón. Tenemos que ser diferente cuando le damos el corazón a Jesús. Sin Jesús seremos una persona vacía. Eso te lo aseguro. Así como la nación de Israel aparentaba estar lleno de riqueza, su corazón estaba sangrando y era una vergüenza ante otras naciones y una humillación para el rey mismo ver los escudos que no eran de verdad. Él estaba consciente de que los escudos solamente eran ilusión. Era una nación de burla, una nación que aparentaba tenerlo todo, cuando en realidad era una nación vacía. Dios no estaba con ellos, los había abandonado. Tanto así que fueron saqueados por un rey extranjero. Recordemos que Egipto fue sinónimo de marro, de golpe, de esclavitud para ellos mismos. Ahora la historia se vuelve a repetir. Saquearon al pueblo de Israel y se llevaron todos los tesoros de la casa de Jehová. Se llevaron lo más sagrado que Dios había apartado para su servicio en el templo. Ahora el rey de Egipto se lo había llevado. Es decir, se llevaron lo más importante del pueblo de Israel, el corazón. De esa forma, el pueblo de Israel estaba completamente vacío, no valía nada. Una persona sin corazón no vale nada, está muerta. Pero Dios es grande en misericordia y amor. Antes de destruir la nación por completa, Dios envía un mensajero y por medio de él les dice el motivo por el cual están a punto de ser destruidos. Es impresionante que la nación y su rey reconocen su pecado y al ver dejado la ley de Dios se dan cuenta que no tenían escapatoria, por lo que ellos se humillaron, reconocieron genuinamente que habían dejado la ley de Dios
y Dios ve desde el cielo su humillación genuina y no los destruye. Este comentario tiene mucha importancia para nosotros. Este comentario tiene mucha importancia para nuestra vida diaria. Cuando nos aconsejan y nos hacen entender de que vamos caminando en el camino incorrecto y reconocemos ante Dios nuestro pecado y le confesamos a Él que nos hemos equivocado, Él es grande en amor y misericordia que nos perdona, nos vuelve a dar otra oportunidad. Pero una cosa importante quiero comentarte. Cuando nos humillamos, Dios nos perdona y nos da una nueva oportunidad. Pero muchas veces tenemos que afrontar las consecuencias. Tenemos que estar conscientes de eso. Para finalizar nuestro análisis, nuestra reflexión, quiero leerte el siguiente texto. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Qué terrible es cuando nosotros no disponemos tiempo para buscar a Dios. Es más terrible cerrar el corazón y no permitir que Dios guíe nuestros pasos, que Dios dirija nuestro camino. Eso demuestra la soberbia que tenemos, demuestra el orgullo que aún existe y que no ha habido un cambio genuino en nuestra vida cristiana. Al igual que cualquier líder político, si no abre el corazón para escuchar los consejos divinos, por más que tenga el mejor consejero político, no va a poder tener esa luz para poder tomar decisiones que sean de beneficio para su nación o para sus gobernados. La importancia de escuchar los consejos divinos no es para que nosotros nos sintamos mal o que alguien quiere dominarnos o que Dios quiera hacernos mal, sino todo lo contrario, es que Dios quiere lo mejor para nosotros y quiere dirigirnos para que nosotros no nos equivoquemos en lo que nosotros hacemos. El texto subraya que el fallo principal fue una decisión personal de no poner a Dios como su prioridad. Indica que aunque a veces actuó bien, su corazón no estaba comprometido, lo que resultó en un reinado marcado por la idolatría y la guerra constante, en especial con sus hermanos. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Ya te lo había comentado con anterioridad. Primero, escuchar los consejos de personas que hayan tenido experiencia en los asuntos que nosotros queremos desempeñar. Que no escuchemos consejos engañosos, que analicemos cada uno de los que nos dicen lo que debamos hacer en nuestra vida. Segundo, que escuchemos la voz de Dios para que Él nos pueda aconsejar de la mejor forma. Y tercero y último, que no cerremos nuestro corazón, que abramos nuestro corazón para que Él pueda entrar y dirigir nuestra vida hacia un punto seguro. Si nosotros hacemos esos 3 pasos, te aseguro que nos va a ir muy bien. Hasta aquí nuestra reflexión. Te invito a que te suscribas en nuestro canal, que nos dejes un comentario en la caja de comentarios y sobre todo que compartas este video con tus amigos, con tus familiares. Seguramente alguna palabra va a ser bien para ellos en su vida espiritual. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.